Bueno, buenos días. Vamos a empezar con el temario de la asignatura. En este primer tema pues hablaremos de la ley de Coulomb. Ya sabéis que la asignatura pues está dividida en 12 temas, de los cuales pues 4 temas pertenecen a cada uno de los bloques. El primer bloque es el de electricidad, o más bien electrostática. El segundo bloque es de magnetismo, y el tercer bloque es de óptica. Entonces, en este primer bloque vamos a hablar de electrostática, del origen de lo que vamos a definir el campo eléctrico, de las interacciones entre cargas, vamos a definir lo que son las cargas, hablaremos de ellas, qué propiedades tienen, etcétera. Y nos familiarizaremos también con la notación y tal. Pues en este primer tema, que se llama Ley de Coulomb y campo eléctrico, pues vamos a hablar sobre todo de esto, ya digo, de la carga eléctrica, qué principios fundamentales la gobiernan y cómo podemos clasificar los distintos materiales según cómo se comporta la carga eléctrica dentro de ellos, ¿vale? Después hablaremos de la ley de Coulomb, que es una ley que nos habla de cómo interaccionan las cargas entre sí. Después hablaremos del campo eléctrico, que es una abstracción de esas interacciones que nos permite hacer cálculos cada vez más complejos y entender fenómenos que serían muy complicados de entender si solo tuviéramos la ley de Coulomb. Y finalmente pues veremos un caso, digamos, concreto en el cual dos cargas están muy ligadas entre sí formando un dipolo y daremos una definición para el dipolo eléctrico y estudiaremos sobre todo cómo se comporta en estos dipolos en presencia de un campo eléctrico, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar entonces de la carga eléctrica, ¿vale? Pues como sabemos, la naturaleza está dividida toda la materia que vemos en la naturaleza, pues si hacemos un zoom, pues está formado de sustancias que pueden ser heterogéneas. Cada una de esas sustancias heterogéneas le podemos seguir haciendo un zoom y vemos que al final están formados por moléculas que pueden ser muy grandes, más bien pequeñas, cualquier tamaño, pero si cogemos una de esas moléculas y nos vamos a los átomos que la componen, pues vemos que esos átomos están formados por un núcleo muy pequeñito que está en el centro con unos electrones o una corteza electrónica, o una nube electrónica, mejor dicho, que está dando vueltas alrededor. Lo de ver es una forma de hablar, en realidad no vemos nada, pero sí que mediante distintos mecanismos hemos llegado a tener bastante certeza de que esa es la estructura del átomo, ¿no? Esencialmente un núcleo rodeado de una nube de electrones que no hay que entenderlos como pelotitas, sino más bien como densidades, como nubes de probabilidad de encontrar uno de esos electrones en un sitio concreto, ¿vale? Entonces, lo que observamos es que esos electrones interaccionan entre sí, interaccionan con el núcleo, están ligados al núcleo, están dando vueltas alrededor del núcleo y vemos que esos electrones pues tienen carga. La carga es una propiedad fundamental de la naturaleza que nos dice precisamente eso, cómo interaccionan las partículas entre sí. La unidad fundamental de la carga es esta que vemos aquí, es el número es la magnitud de la carga del electrón, que su valor es este que veis aquí, 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. El coulombio es la unidad de carga en el sistema internacional. Los electrones tienen este valor con un signo menos delante, tienen carga menos E, y los protones tienen carga más E. Es bastante curioso porque los electrones, teniendo un valor de carga, salvo por el signo que es el mismo, exactamente el mismo que el protón, pues vemos que pesan en torno a unas 2000 veces menos, ¿vale? Eso la verdad que es bastante llamativo. Y después otra cosa bastante llamativa es que si le hacemos un zoom al núcleo vemos que está formado de protones y neutrones, y esos protones y neutrones tienen una masa bastante similar. Sin embargo, el neutrón no tiene carga. Entonces todo parece un poco
caprichoso, ¿no? Tenemos electrones que pesan 2000 veces menos que otra partícula que tiene una propiedad parecida, y después vemos que hay una que no tiene carga y otra que sí, tal. Realmente, por ejemplo, ¿por qué la masa del electrón es la que es y la carga del electrón es la que es? No hay una explicación. Eso son un poco. O sea, el electrón es una partícula fundamental. Eso quiere decir que no está hecha de más partículas. Y entonces, pues, tú, por mucho que la golpees, por mucho que puedas mirar dentro de ella, no vas a ver ninguna estructura interna. No está hecha de nada más. El electrón es una partícula que llamamos fundamental o elemental. El protón no le ocurre esto, y el neutrón tampoco. El protón y el neutrón sí que le das con un martillo enorme y vas a ver que está hecho de otras partículas, que son los quarks, ¿vale? En concreto, el protón está hecho de 2 quarks arriba, que tienen carga más 2/3, y un quark abajo, que tiene carga menos 1/3. Fijaros que al sumar 2/3 más 2/3 y restarle 1/3, pues nos da 1, que es la carga del protón. Así que todo cuadra. Y el neutrón está hecho de 2 quarks abajo y un quark arriba, ¿vale? Entonces es menos 1/3 menos 1/3 más 2/3, pues da carga 0, ¿vale? Al final, el protón y el neutrón están hechos de algo parecido, y eso podría explicar más o menos porque tienen una masa muy similar. No la misma exactamente, pero es muy similar. Y también explica por qué uno tiene carga y otro no. Uno es 2 quarks arriba y uno abajo, y otro es 2 quarks abajo y uno arriba. El quark, a su vez, ¿está hecho de otras cosas? En principio parece que no. Se considera que los quarks arriba y quarks abajo, son partículas fundamentales y no están hechos en principio de nada más, ¿vale? Son también otro de los ladrillos que hoy por hoy consideramos ladrillos del universo, ¿vale? Muy bien. Observamos dos principios fundamentales en el tema de la carga, y es que jamás vamos a ver de forma libre en la naturaleza cargas que no sean múltiplos del número E, ¿vale? De este número que hemos dicho que es la magnitud de la carga del electrón. Eso es un poco contradictorio con lo que acabo de decir de los quarks, pero es que los quarks nunca viven aislados en la naturaleza, ¿vale? Siempre están formando tríos o pares, como mucho. Nunca vas a encontrarte un quark up o un quark down por ahí suelto. Y entonces, por eso, pues el tema de la cuantización de la carga, que en realidad pues, se postuló, ¿no?, antes de descubrir los quarks, pues sigue siendo principalmente válido, salvo que te vayas a escalas por debajo del tamaño del protón, no ya del núcleo, sino del tamaño del protón, lo cual en la práctica pues es algo que ocurre en circunstancias muy muy extremas. Así que pues sí, la carga está cuantizada y siempre la vamos a observar en múltiplos del número E. Otra cosa que vemos en la naturaleza, y esta sí, nunca se ha observado que no se cumpla, es que en cualquier interacción la carga siempre se tiene que conservar. Tú empiezas con 5 veces la carga positiva del electrón, 5 veces E, pase lo que pase, al final tiene que haber 5 veces E. Eso no quiere decir que si empezaste con 5 protones tengas que acabar con 5 protones, ¿vale? Puede ser por el camino que se hayan creado cargas positivas y negativas, pero si se crean tienen que ser siempre en pares, ¿vale? Entonces, por eso siempre, pues, en cualquier interacción que veamos, la carga se tiene que conservar. Si en un sitio hay tanta carga, ningún proceso va a hacer que aparezca carga o que desaparezca carga. Muy bien, pues vamos a entrar ahora a hablar de cómo podemos clasificar los materiales según sus propiedades eléctricas, ¿vale? En principio, pues la cosa más sencilla, o una de las posibles clasificaciones, es decir, bueno, pues yo sé que un material, como hemos dicho, está formado de moléculas, de átomos. Pues si esos átomos pueden soltar carga, o las cargas pueden moverse libremente por todo ese material, por todo ese volumen, pues entonces, bueno, pues a ese tipo de material lo voy a llamar conductor. Eso es un material conductor, porque las cargas se pueden mover
por ese material se pueden reorganizar de cualquier, digamos, libremente. Tienen movilidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este dibujito y entonces, pues, imaginaros que tengo aquí una varilla que tiene cargas negativas y la acerco a esta esfera que vamos a pensar que es un material conductor y entonces como en un conductor las cargas se pueden mover libremente, cuando yo acerco esta varilla cargada negativamente, pues las cargas negativas van a querer irse, ¿vale? Eso es algo que vemos que ocurre. Las cargas del mismo signo se repelen. Después hablaremos y lo formalizaremos todo esto, pero observamos que eso ocurre. Empezamos así, hablando de cosas que observamos, fenomenología. Y bueno, pues esas cargas negativas van a dejar libres unas cargas positivas que quieren todo lo contrario. Justamente estas cargas positivas quieren irse con las cargas negativas de la varilla. Las cargas de distinto signo se atraen. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que observamos. Entonces, en un material conductor, ya digo, las cargas se pueden reorganizar, se pueden mover libremente. Hay otra posibilidad, que es que el material sea un dieléctrico o aislante, son sinónimos, y entonces las cargas ahí no se pueden mover. Si están en un sitio, tienen que quedarse en ese sitio. Podemos ver, por ejemplo, este dibujito de aquí, que estamos viendo justamente esto. Aquí las cargas positivas y negativas no se pueden despegar. Eso no quiere decir que no haya carga, ni quiere decir que no pueda haber moléculas que tengan predominantemente una carga de un signo en un lado y negativo en el otro, y de otro signo en el otro. Esto es lo que llamamos moléculas polares. Y entonces, pues, cuando aplicamos o acercamos carga positiva o carga negativa a uno de los lados, por ejemplo, aquí estamos poniendo carga positiva y aquí ponemos carga negativa, pues vemos que no es que las cargas negativas se quieran ir con las positivas, o sea, no se mueven estas moléculas, se quedan en los sitios que ocupaban originalmente. Lo que sí que puede pasar es que se reorienten, ¿vale? Entonces, las cargas negativas no se van a ir con las positivas, pero sí la molécula en sí puede girar y orientarse de tal forma que la negativa quede más cerca de la positiva y la positiva más cerca de la negativa, ¿vale? Este tipo de material, pues cuando eso ocurre decimos que el material se ha polarizado. Las cargas no se mueven libremente, pero se pueden polarizar. Las moléculas de ese material se pueden polarizar. Bueno, pues un ejemplo de material conductor, pues por supuesto los metales, es el más típico, pero también los plasmas. Acordaros cuando vimos la imagen de la bola de plasma, pues cada uno de esos filamentos es gas en estado de plasma, que no es otra cosa que gas conductor, ¿vale? Es un gas que conduce la electricidad. Pues ya está, entraría dentro de la clasificación de conductor. Si no está en estado de plasma el gas, en principio pues es un aislante, ¿vale? O vacío, es que realmente pues prácticamente es vacío. Pero también tenemos disoluciones salinas, cuando tenemos, pues, por ejemplo, agua, disolvemos sal, la sal se descompone en cloro y sodio. Pues cada uno de esos iones tienen un signo distinto y entonces el agua se vuelve conductora porque esos iones, si le aplicamos carga cerca, pues pueden tender a irse a un lado u otro, según la carga que apliquemos. Y ejemplos de aislantes, pues bueno, el vidrio es un muy buen aislante, la goma, en general los plásticos suelen ser buenos aislantes, aunque también hay plásticos conductores, pero en principio los plásticos son buenos aislantes, el papel, ¿vale? Pues todos esos materiales. Estos materiales pues los podemos, ¿cómo conseguimos? Vamos a distinguir un par de mecanismos para cargar un material, ¿vale? Entonces, en un primer caso, pues podríamos hablar por conducción, y esto solo puede ocurrir en conductores. Si yo imaginaros que esto fuera un material conductor y esto hemos dicho que era otro material conductor. Si los pongo en contacto entre sí, pues fijaros que esta carga negativa está como loca por irse con esta positiva. Pues si los dos son conductores, eso va a poder ocurrir.
Sin embargo, si este no es conductor, que es lo que es, esto es una varilla de vidrio probablemente, pues esta carga no se va a poder ir con esta. Y entonces no va a haber esta esfera no se va a cargar. ¿Vale? Esta esfera no se va a cargar. Se acercará y tal, pero no se llegará a cargar porque esta carga es que no se puede mover, porque esto no es conductor. Bueno, pues esa sería una forma de cargar un material, acercándole, si los dos materiales son conductores, acercando un material que ya está cargado y que permite el paso de carga. ¿Vale? Otro mecanismo pues es la inducción. En principio, pues aquí tenemos un ejemplo, esto es un aislante, un dieléctrico, y si acercamos un objeto cargado, vaya, tenía aquí otro dibujo, pero lo estaba tapando yo con mi cabeza. Y voy a hacerme un poco más pequeñito aquí porque estoy estorbándome. Bueno, en principio entonces si tenemos un objeto cargado, la misma situación de antes, y este pues ya puede ser conductor o lo que sea, pero fijaros que en un aislante, por lo que hemos comentado antes, aunque las moléculas no se pueden mover, sí se pueden reorientar. Y entonces sí que podemos decir que en esta superficie se ha acumulado una suma total de carga negativa, ¿vale? Porque en este lado de aquí, a ver si puedo escribir. Bueno, creo que mejor lo hago. Un segundo. Sí, porque en este lado de aquí, pues si tenemos esta situación, aquí hemos dicho que carga positiva, pues en este lado de aquí las cargas hemos dicho que negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, pero fijaros que aquí también tengo algunas moléculas, ¿no? Y esas moléculas pues también se van a querer orientar, ¿no? Pero se orientan de esta forma. Se orientan negativo. Pero fijaros que si esto lo llevo al extremo, esta parte de aquí, la carga positiva de esta con la negativa de esta se anulan, ¿no? Entonces en el interior la carga es cero. La carga en el interior es cero. Sin embargo, en la superficie, fijaros, esta no tiene una positiva a la izquierda que la anule. Entonces aquí sí que tengo una carga neta negativa, ¿vale? Esto lo veremos con más detalle cuando lleguemos al tema de los condensadores, pero la idea es esa. Digamos que puedes acumular carga en un dieléctrico siguiendo el proceso de inducción, ¿vale? Siguiendo un proceso de inducción. Muy bien, continuamos. Vale, otra forma de cargar un material, hemos visto la conducción, hemos visto la inducción. Hay otra forma que es empleando el efecto triboeléctrico. Tribo viene del griego y significa frotar, ¿vale? Entonces significa electricidad por frotamiento. Esto ocurre cuando unimos o ponemos en contacto entre sí dos materiales que en la escala de electronegatividades o de afinidades electrónicas, que si recordáis pues en la tabla periódica pues es uno de los numeritos que aparecen, pues dos materiales que estén muy opuestos en la escala de electroafinidades van a tender, por ejemplo, el hidrógeno, pues él está como loco por conseguir un electrón más para tener una configuración de 2s, que es donde su corteza electrónica es la más estable, el litio también, perdón, perder un electrón, ¿no? ¿Perder o ganar? Perder un electrón, claro, quiere perder un electrón. Entonces el sodio pues quiere perder un electrón y ser sodio positivo, el cloro quiere ser cloro negativo, porque así estarían en esta columna que ya sabéis que es la columna donde la configuración electrónica de los elementos que son más estables, ¿no? Bueno, pues entonces si por ejemplo junto sodio y cloro, pues y los froto, imaginaros que tuviera cloro puro y sodio, esto es un poco extraño, ¿no? Pero imaginaos que tuviera un material hecho de sodio y un material hecho de cloro y los junto, los froto, pues entonces el cloro se va a cargar negativamente y el sodio se va a cargar positivamente, ¿vale? Al frotarlo, ¿no? Bueno, en materiales, en moléculas, esto es mucho más complejo. No hay unas reglas tan sencillas como estas que aparecen aquí.
Pero en principio puede haber materiales que tengan cierta predilección por perder electrones y otros materiales que tienen cierta predilección por ganar electrones. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que frotarlos? Bueno, en principio tú los pones en contacto y va a haber ahí una transferencia electrónica. Lo que hacemos al frotar es justamente maximizar las posibilidades de interacción de los distintos átomos en esa superficie. Entonces, por eso tenemos que frotar. En base a esto, y de forma experimental, no sé a nivel teórico hasta qué punto se ha conseguido, pues se crean unas series que se llaman series triboeléctricas, que lo que vienen a decir es que si tú estás en un extremo de la serie, cuanto más arriba de la serie estás, si te frotan con alguien que está muy abajo de la serie, pues entonces más vais a tender a cargaros el uno con el otro. ¿Vale? Uno tenderá a cargarse positivamente y el otro tenderá a cargarse negativamente. Mientras que si estáis en una posición muy similar, pues va a ser muy complicado que haya una transferencia de electrones entre esos dos materiales. Aquí he puesto esta foto que me gusta mucho, es de una fotógrafa que se llamaba Berenice Abbott. Era una fotógrafa que ella se dedicaba sobre todo a hacer fotos de ciudades, de paisajes urbanos, y vivía en Nueva York y tal, y bueno, pues cosas artísticas, ¿no? Y bueno, supongo que necesitaba el dinero y el MIT le propuso hacer una serie de fotografías para ilustrar fenómenos de física, y la mujer la verdad que hizo un trabajo extraordinario, porque hizo unas fotos que no solamente ilustran muy bien todos esos fenómenos, sino que además, yo qué sé, para mí tienen cierto valor artístico, estético, ¿no? Y entonces pues le he robado muchas fotos a Berenice Abbott y al MIT de ese proyecto que hicieron, y bueno, pues esta es una de ellas. Aquí vemos un ejemplo clásico que es el de un peine que al frotarlo tú con tu propio pelo, pues se queda cargado con un signo de carga, que la verdad que no sé cuál es. Vamos a decir positivo, pero no sin ninguna confianza. Y el pelo, y tu pelo, se va a quedar cargado negativamente. ¿Por qué? Porque ocupan posiciones muy distintas en la serie triboeléctrica. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues cuando tú te quieres alejar el peine de tu pelo, pues como tienen uno carga positiva y el otro carga negativa y se tienden a atraer, hemos visto que fenomenológicamente ocurre eso, pues pasa eso, que los pelos, pues bueno, el peine tiende a llevarse los pelos, pero aunque no lo esté cogiendo mecánicamente a ninguno de esos pelos, ¿no? Y después, además, pues ocurre que los pelos entre sí, como se han quedado todos cargados, hemos quedado que negativamente, pues en lugar de estar así, todos se quieren repeler entre sí, y además el pelo en principio no es un buen conductor, ¿no? Entonces todos los pelos, o sea, no se van a llevar carga solo los de los extremos, sino que todos los pelos se quedan cargados positivamente, no se transfieren carga porque no son conductores, son todos aislantes o dieléctricos o como queráis llamarles, y entonces todos se tienden a repeler entre sí, y por eso se forman estructuras que, si os paráis a pensarlo, son bastante curiosas. Fijaros que aquí todos los pelos están separados unos de otros. Esto del efecto triboeléctrico y de la carga por frotamiento, al final, si os paráis a pensarlo, lo tenéis en montones de circunstancias. No es solamente una cosa así experimental. Ahora, cuando os vayáis a casa y limpiéis el polvo, pues veréis que en cualquier plástico el polvo no se queda ahí mecánicamente por gravedad, sino que se pega a la superficie. En una bolsa el polvo se pega en las paredes de la bolsa. Por gravedad, si solo estuviera influyendo ahí la gravedad, el polvo debería caer o se despegaría a cualquier poco viento que pueda haber, pero se queda pegado, y eso es un efecto básicamente de que la bolsa ha conseguido algo de carga que no suelta porque no es un conductor, y cuando le acercas cualquier particulita, pues se queda ahí pegada. Eso es un efecto puramente pues electrostático, carga electrostática, y ocurre constantemente. Ya os digo, si os paráis ahora con esta información, no sé si alguna vez ya os lo habéis planteado, pero bueno,
igual sabiendo esto, os fijáis en cosas que antes ni se os hubiera ocurrido fijaros. Vale, vamos a hablar ahora de la ley de Coulomb. Que bueno, todo esto que hemos hablado hasta ahora pues ha sido muy, bueno, pues fenomenológico, ¿no? Estamos ahí, tal, a nivel cualitativo. No hemos puesto números, no lo hemos hecho de una forma especialmente sistemática. Pero bueno, esto pues, digamos, el nivel de conocimiento que hemos alcanzado hasta ahora pues podría ser el que tenía la gente antes de que llegara el método científico. Pero cuando llegó el método científico, pues ¿qué ocurrió? Que en la ilustración, pues todos estos científicos dijeron, bueno, queremos entender bien la naturaleza, pero vamos a hacerlo bien, vamos a hacer experimentos, algo que pueda hacer cualquier persona y reproducirlo, de tal forma que consigamos tener una estructura ordenada de conocimiento, democrática en el sentido de que cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede comprobar que estas cosas son ciertas. Y vamos a intentar establecer leyes que explican esos experimentos, de tal forma que podamos hacer constructos matemáticos e intentar hacer predicciones, ¿no?, de lo que estamos viendo. Cuando uno puede predecir qué va a pasar, es que entiende eso muy bien. Si no eres capaz de predecir cómo se va a comportar un sistema, pues igual es que no lo entiendes tan bien. Y por eso la economía es una castaña, no tiene ninguna capacidad de predicción. Sin embargo, la física, pues para sistemas sencillos, pues te lo predice todo con una precisión, vamos, milimétrica, ¿no? Por ejemplo, en astronomía te pueden decir qué eclipses va a haber de aquí a 10.000 años y cosas así, ¿no? Esa capacidad de predicción, bueno, pues es tremenda. Bueno, pues el que investigó todo esto de las cargas y quiso establecer una ley que explicara cómo se comportan, pues no fue otro que Charles Coulomb, que vivió en el siglo XVIII, era un aristócrata que tenía mucho tiempo libre, y bueno, pues él lo que hizo fue este dispositivo experimental que veis aquí, ¿vale? Y entonces, ¿cómo se lo propuso? Bueno, pues aquí había una fibra de una cuerdecita, creo que una fibra de un tendón de animal, que sostenía a esta estructura de aquí, esta estructura que estaba equilibrada en peso, de tal forma no se iba para los lados. Y bueno, pues en una de ellas, esto de aquí es aislante, y esta bola A y esta bola B, pues en principio son conductoras, ¿no? Y las iba cargando mediante efecto triboeléctrico, ¿no? Entonces, si las dos tenían el mismo signo, pues él lo que veía era que se empezaban a repeler, y él, mediante la torsión que ejercían en esta fibra, pues era capaz de cuantificar cuántos se estaban repeliendo, ¿vale? Y lo que observó fue estas tres cosas de aquí, estas tres principios que vemos aquí, ¿vale? Que los tres juntos dan lugar a la ley de Coulomb. Bueno, pues lo que vio era que esa fuerza o esa repulsión o todo lo que hacían la torsión que aplicaban en esa fibra, pues era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, es decir, cuanto más lejos, menos intensa era proporcional a la carga. Cuanta más carga, cuanto más frotaba, más se repelían o se atraían, y lo de que se atraían o se repelían pues dependía del signo de la carga. Si cogía dos elementos que estaban en sitios muy opuestos de la serie triboeléctrica, pues veía que esas fuerzas eran atractivas, y si eran el mismo objeto y los cargaba con un tercero que estaba en el sitio opuesto de la serie triboeléctrica, pues entonces estas dos esferas tenían la misma carga, y veía que esa fuerza pues tenía que ser o era repulsiva, que se repelían, ¿vale? Bueno, pues eso es la ley de Coulomb. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, la fuerza entre los cuerpos es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, proporcional a la carga de estos, y es atractiva o repulsiva según el signo. Si son el mismo signo es repulsiva, y si es de distinto signo pues es atractiva. Y fijaros, y ya empiezan aquí los numeritos, lo que acabamos de decir, pues lo podemos expresar numéricamente o con una fórmula matemática,
con esta expresión de aquí, ¿vale? Esto de aquí, olvidaros un poco de esto. Esto es una constante, esto es un número. Ahora hablaremos de ese número. Pero en principio, fijaros, una de las cosas que habíamos dicho era que tenía que ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y ahora tú ves esto de aquí y dices, bueno, ahí aparece un r cubo. Bueno, lo que pasa es que ese r 1, 2, esto es un vector, ¿vale? Y todos los vectores siempre los podemos expresar como un módulo, el módulo de ese vector multiplicado por un vector unitario que me dice hacia dónde apunta ese vector. Y entonces lo que tengo aquí, fijaros que no es otra cosa que r, voy a llevarme esto para que se vea también, r12, uy, perdón, me están dando problemillas, a ver, r12 partido r12 al cubo, pues si esto es esto de aquí, r12, 12 unitario, partido r12 al cubo, ¿vale? Esto se va con uno de aquí y esto ya se quedan dos, y entonces fijaros que aquí se me queda un vector unitario que no tiene dimensión dividido por un vector que está al cuadrado, ¿vale? R12 no es otra cosa que la distancia o el vector de la posición relativa entre las dos cargas que yo estoy considerando, ¿vale? Entonces, esto de aquí, juntando estas dos cosas de aquí, tengo lo de inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Q1 y Q2 son la carga de esas dos partículas, ¿vale? Vamos a considerar que son puntuales de momento. Y entonces, si la primera carga, si Q1 es muy grande o aumenta mucho en valor, si Q1 crece, pues entonces la fuerza va a crecer también de forma proporcional, ¿vale? Ahí tenemos el segundo principio, proporcional a la carga de cada una de ellas. Si una de las dos no tiene carga, pues no hay fuerza. Si esta no estuviera cargada, no hay nada de fuerza, no van ni a atraerse ni a repelerse. Y después vemos que si las dos son del mismo signo, si Q1 y Q2 son positivas, por ejemplo, como está aquí dibujado, pues entonces la fuerza 1, 2 esto de aquí va a ser un vector que va en la misma dirección que el vector de posición relativa, que va a ser en la misma dirección que este vector de aquí, ¿vale? Entonces la fuerza 1, 2 pues apuntará para allá, y entonces eso tienden a repelerse, es una fuerza repulsiva, ¿vale? Entonces fijaros, en esta fórmula de aquí está condensado todo lo que nos había dicho o lo que había encontrado Coulomb. Es una forma matemática de escribir lo que él había encontrado de forma experimental, ¿no? Y que él había descrito con palabras, por lo menos en un principio, ¿no? Vamos a hablar de esto de aquí. Fijaros, aquí tengo cosas que son cargas, que hemos dicho que la unidad de la carga era el coulombio, y aquí tengo distancias al cuadrado, ¿no? Y fijaros que lo que yo quiero poner aquí es fuerza, ¿no? Y la fuerza se mide en newtons, sabemos que la fuerza se mide en newtons. Entonces, si yo quiero aquí poner cargas, ¿y por qué quiero poner cargas? Pues porque experimentalmente yo he encontrado que ahí tengo que poner cargas y abajo tengo que poner metros al cuadrado, es inversamente proporcional. Pero yo quiero que al final todo esto me acabe dando newtons, porque lo que estoy observando es una fuerza, ¿no? Entonces las unidades de lo que yo ponga aquí, pues tienen que tener unidades de newtons, coulombio a la menos 2 y metro cuadrado, para que cancelen los coulombios, cancelan a estos coulombios, y los metros cuadrados cancelen a estos metros cuadrados de aquí, ¿vale? Entonces, en principio aquí, pues debería poner eso, coulombio a la newtons, porque al final yo quiero que esto me dé newtons, coulombio a la menos 2, metro al cuadrado. Pero por distintos motivos que iremos viendo a lo largo del curso, en lugar de poner eso, pues se prefirió definir esta cantidad, que es la constante, es una constante universal y es la permitividad eléctrica del vacío, ¿vale? Y aquí se le puso un factor 4pi, que también veremos en los siguientes temas por qué se pone aquí este factor 4pi. Pero al final esto es un número, que se llama constante de Coulomb, y que si lo calculamos numéricamente en unidades del sistema internacional,
pues tiene este valor de aquí, 9 por 10 elevado a 9. Muy fácil de recordar y muy práctico. Mientras que la permitida del vacío es 8,8542 por 10 elevado a menos 12, y con estas unidades de aquí, que no son otras que la inversa de la constante de Coulomb. Y fijaros, al final, pues eso, es un número que al multiplicarlo por esto de aquí, pues me da algo que tiene que tener unidades de Newton. Si no estuviera en el sistema internacional, pues tendría otro valor numérico, ¿vale? Estaría relacionando a otras cantidades, tendría otro valor numérico. Vale, vamos a hacer un par de ejercicios para intentar familiarizarnos un poco con todo lo que acabamos de comentar. Y entonces, pues en este primer ejercicio me preguntan ¿cuál es la fuerza ejercida sobre Q1? ¿Vale? Y sobre Q2, vale, vamos a ver cuál es la fuerza ejercida entre Q1 y Q2. Fijaros, aquí lo primero que tengo que hacer, siempre que voy a resolver un problema, primero voy a escribir cuál es la fuerza o la ley que estoy aplicando, que es la ley de Coulomb, que me dice que F de 1, 2 es igual a la constante de Coulomb, lo voy a poner así que es más corto, Q sub 1, Q sub 2, hemos dicho que R12 al cubo, R12 vector, ¿vale? Entonces, vamos a ver esto de aquí, vamos a coger un sistema de referencia que va a ser este de aquí, esto lo voy a poner así, X. ¿Por qué lo pongo así doblado? Bueno, pues fijaros, podría ponerlo de cualquier forma y puedo plantear esta ecuación de cualquier forma, pero si lo pongo así, si lo pongo aquí, por ejemplo, pues los vectores de posición se me van a complicar bastante. Primero tendría que decidir qué ángulo es este, qué ángulo está formando con este eje, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo no os recomiendo que hagáis eso. Yo lo que os recomiendo es que en cualquier problema que os encontréis siempre busquéis el sistema de referencia que os simplifica más las ecuaciones. Entonces, a ver, con este sistema de referencia, ¿cuál es la posición de R1? Vamos a ir ahora viendo qué cosas tenemos que enchufar aquí, ¿vale? Pues entonces, R12, por lo que hemos visto antes, es el vector de posición de R2 menos el vector de posición de R1. El vector de posición es la representación vectorial de la posición que ocupa esta partícula. R1, fijaros, yo por el sistema de coordenadas que he cogido, pues R1 es 0, porque la carga 1 está en el origen, ¿no? Entonces, y R2 pues será B veces el vector unitario X, ¿vale? Pues entonces esto es Bx menos 0, ¿vale? Pues ya está, ya tengo esto de aquí. ¿Cuál es el módulo de este vector? Bueno, siempre que me pregunten por el módulo de un vector, yo tengo que coger y hacer la raíz cuadrada de la suma de cada una de sus componentes al cuadrado. Como solamente tiene una componente que es x, pues esto es la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es b. El módulo de un vector, ya sabéis, siempre es un número positivo. Y el vector unitario, pues ya por completar, pues no es otra cosa que el vector dividido por su módulo. Entonces, este vector bx lo divido por su módulo, que es b, pues entonces el vector unitario es x, ¿vale? Fijaros, pues ya prácticamente hemos terminado, porque ahora sustituyo aquí arriba y tengo k por q sub 1, que es un coulombio, q sub 2, que es menos 3 coulombios, partido por b al cubo, que es el módulo del vector 1, 2 al cubo, multiplicado por este vector de aquí, que es b por x, ¿vale? Y entonces, pues, esto se queda al cuadrado, esto se va, y esto me queda como menos k menos 3k partido por b al cuadrado x. Es decir, esta fuerza, la fuerza 1, 2, en este sistema de coordenadas, es la fuerza que ejerce 1 sobre 2, la voy a pintar aquí, pues esta fuerza está aquí,
Uy, vaya. Esta sería la fuerza 1, 2. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer... bueno, esto sería para el segundo apartado, ¿vale? Entonces vamos a hacer ahora la fuerza ejercida sobre Q1. Uf, madre mía. La fuerza ejercida sobre Q1, que sería F2, 1, ¿vale? Fijaros, todo es exactamente igual. Voy a hacerlo esto en verde. Todo es exactamente igual, solo que F2, 1 es igual a K, Q sub 2, Q sub 1 partido R2, 1 al cubo R2, 1 vector. Fijaros que lo único que cambia, como tengo la propiedad conmutativa, pues me da igual hacer Q sub 1 por Q sub 2 que Q sub 2 por Q sub 1. Y aquí lo único que cambia es que R12, pues ahora es R21, pero fijaros que al final me iba a dar todo lo mismo, solo que aquí iba a aparecer un signo menos, ¿vale? Si queréis lo ponemos, entonces esto es K, un coulombio, menos 3 coulombios, bueno, vamos a hacerlo tal y como está escrito porque para no liarnos, ¿vale? Entonces esto es menos 3, ya no voy a poner aquí los coulombios, no hace falta, creo que ya lo entendemos. Y esto es B al cubo, el módulo no cambia porque el módulo de R21 es igual al módulo de R12, recordad que ahí no hay signo, la distancia es la misma de 1 a 2 que de 2 a 1. Y esto hemos quedado que, como en vez de ser R12 es R21, pues en vez de ser R2 menos R1 es R1 menos R2. Entonces por eso aquí voy a hacer, en vez de B menos 0, es 0 menos B. Entonces al final esto se va a quedar como menos BX. Y entonces pues, ¿qué ocurre? Pues que este signo y este signo se van y entonces este vector se queda K por... Uy, K por 3 partido por B al cuadrado por X. Fijaros, F21 es igual a menos F12, lógicamente. Como no hay fuerzas externas, la segunda ley de Newton me dice que la suma de todas las fuerzas de este sistema tiene que ser 0, ¿vale? Porque si no podría estar cambiando el centro de masa, ¿no? Acelerándose el centro de masa espontáneamente. Eso violaría la segunda y la tercera ley de Newton. Si la pinto aquí, bueno, ya está pintada, esta es la fuerza 2,1, fijaros que tiene signo positivo con este sistema de referencia que yo he cogido, ¿eh? Si hubiera cambiado el sistema de referencia, o si lo hubiera puesto aquí, pues también me cambiaría este signo, en fin, ya sería otro problema, no tendrían que coincidir los valores que obtengo aquí si cambio el sistema de referencia. Los valores que tienen cada uno de estos vectores, porque pues cambian según el sistema de referencia, lógicamente, porque si este vector depende de las posiciones y yo voy a contar las posiciones de otra forma al cambiar el sistema de referencia, pues entonces este vector va a cambiar, las fuerzas van a cambiar. Puede cambiar un signo, puede cambiar la orientación, pueden aparecer componentes y, etc. ¿Vale? Muy bien. Y ya para terminar, vamos a hacer este problemita de aquí. Que dice, ¿cuál es la cantidad de carga en las esferas? Fijaros, este problema se resuelve muy bien si cogemos, por ejemplo, este sistema de referencia, ¿vale? Y entonces, en ese sistema de referencia, vamos a ver qué fuerzas influyen, ¿vale? Entonces, vamos a pintar las fuerzas. Vamos a coger un poco más gordo. Aquí tenemos una fuerza que es la tensión. Aquí tengo el peso. Y si esto está en esta configuración, pues eso es porque la fuerza de las dos cargas, como son iguales, pues tiene que ser repulsiva. Y entonces aquí estaría la fuerza eléctrica. Lo que me dice la segunda, como el sistema está en reposo, lo que me dice la segunda ley de Newton es que la sumatoria de todas estas fuerzas, que la aceleración es 0 y entonces la sumatoria de todas las fuerzas
tiene que ser 0. Las fuerzas que hay, ¿cuáles son? Pues son la tensión, el peso y la fuerza eléctrica. ¿Vale? Pues vamos a ver cada una de ellas. La tensión, fijaros, si este ángulo es 2φ, pues eso quiere decir que este ángulo de aquí es φ, y entonces este ángulo de aquí tiene que ser φ también, ¿no? Entonces, ¿cómo descompongo la tensión? ¿O cómo sé qué valor tiene la tensión? Bueno, pues con este sistema de referencia, fijaros, si este ángulo es φ, la hipotenusa es t, esto es un triángulo rectángulo, y este es el valor de la hipotenusa, y entonces la proyección sobre el eje x es menos t por el seno de φ, por x. Y la proyección sobre el eje y es más, porque estoy en la dirección positiva del eje y, más t por el coseno de φ. Tengo que proyectar esta hipotenusa sobre este eje, y como esto es φ, pues si dibujamos aquí un triángulo rectángulo, pues esto es el coseno, ¿no? Entonces es t coseno de φ por i. El peso es muy fácil, el peso es, porque está alineado con el eje y, como he cogido ese sistema de coordenadas, pues se simplifica mucho, y entonces esto es menos mg, voy a volver a pintar la g, que me ha salido un poco regular, menos mg por i. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque la gravedad está en este sistema de referencia es menos g por i. ¿Vale? Y la fuerza eléctrica es igual a, pues hemos dicho, la constante de Coulomb, la carga, que ahora es la misma carga para las dos partículas, pues entonces la carga al cuadrado, partido por la distancia de separación entre ellas. No me dan la distancia de separación entre ellas, pero fijaros, me la están dando indirectamente, porque me están diciendo cuánto vale esta longitud, esto es un dato del problema, y entonces la distancia entre ellas es, vamos a llamarle d. Fijaros que d es igual a L, esto es un triángulo rectángulo, por el seno de φ. ¿Vale? Y entonces aquí abajo yo tengo que poner 2 veces d al cuadrado, y en este sistema de referencia la dirección de la fuerza la puedo apuntar directamente, lo suyo hubiera sido que cogiera las posiciones relativas, etcétera, pero para simplificar pues la voy a coger así, y entonces pues esa es la dirección positiva del eje x. Fijaros, esto, al sumar todos estos vectores, se me queda un sistema, bueno, si sumamos estos vectores, pues lo que veo es que las componentes x, como al final tiene que darme 0, las componentes x al sumarlas tienen que dar 0, y las componentes y al sumarlas tienen que dar 0 también. Entonces voy a poder sacar dos ecuaciones, que son t por el seno de φ más k q al cuadrado partido 4d al cuadrado igual a 0, y después tengo t coseno de φ, para el eje y tengo t coseno de φ, más, perdón, menos mg por i. mg por i igual a 0. ¿Vale? Y entonces, pues de aquí, lo que me piden es la cantidad de carga en las esferas, pues puedo despejar cuánto vale q. Primero voy a despejar cuánto vale t, para sustituirlo aquí arriba, y entonces es t es igual a mg, esto no hace falta ponerlo, perdón, voy a borrarlo bien, no voy a ser fullero. mg partido por coseno de φ, tiene que ser, y ahora esto lo sustituyo aquí arriba, y entonces esto me lo llevo para acá, y entonces esto se me queda mg tangente de φ más kq al cuadrado partido 4 por d al cuadrado tiene que ser igual a 0. Bueno, ya de ahí pues podéis despejar vosotros q, y veis que al final, pues como la q está al cuadrado,
pues puedes tener, vale hacerlo, o sea, una solución válida es un valor de carga positiva, pero también ese mismo valor negativo también es una solución, porque al elevarse al cuadrado se va a ir el signo, así que pueden ser las dos positivas o las dos negativas, pero lo que importa es que tengan el mismo valor de carga, Bueno, pues los dejamos aquí y continuamos el próximo día. Un saludo.